Hola, ¿qué tal, amigos de Foro Tangible? Es un honor tenerlos otra vez aquí, retomando temas interesantes, temas importantes para ser discutidos. En esta ocasión vamos a hablar de los fondos marinos. Este programa es una invitación a viajar a la profundidad de los mares, que tiene, por supuesto, una importancia ecológica, tiene una importancia en cuestión de recursos naturales. Vamos a discutir si deben o no deben, o cómo deben de ser explotados. Y bueno, hablaremos de diversos aspectos. Para eso hemos invitado a la doctora Elba Escobar Briones. Ella es bióloga con doctorado en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM y es la directora investigadora del mismo instituto, donde realiza estudios de los ecosistemas del mar profundo. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Iván. Y también me da mucho gusto volver a tener aquí en este foro a Alejandro Heiblum, físico con doctorado en Ciencias de la Complejidad de la Universidad de Bristol, y actualmente es investigador de la Oficina de In Situ, esta agencia con quien hacemos alianza para llevar el Foro Tangible, y pertenece, por supuesto, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Bienvenido, Alejandro. Muchísimas gracias, es siempre un placer estar aquí. Pues un tema profundo, ahora sí, nunca mejor dicho. Vamos a hablar de los mares, de esta gran riqueza natural por supuesto, el mundo, pero México es privilegiado, ¿no? Tenemos grandes extensiones de mares, y me imagino que hay grandes retos y muchas cosas que hacer desde la investigación y desde la explotación. ¿Qué les parece si comenzamos un poco por definir qué son los mares profundos? ¿Qué es este recurso? ¿Qué es este bien? ¿Qué es este ecosistema de nuestro país? Mira, te voy a platicar que del 70% que cubre el planeta, que son mares, la mayor parte representa mar profundo, que sería a partir de 200 metros de profundidad. Y es a donde la luz ya no llega. No hay una penumbra, es totalmente oscuro, es la parte que nunca ha estado expuesta al ambiente, a la atmósfera, y en la cual muy seguramente se origina la vida y además se ha diversificado enormemente. Podemos pensar que una gran parte de nuestro territorio está precisamente ahí y está a oscuras. ¿Tendríamos o cuáles son los esfuerzos que hacemos para conocerlo, para cuidarlo, para conservarlo? De nuestro país, casi el 65% son mares, y México, al ser signatario de la Convención de Derecho del Mar, tiene una obligación de estudiar sus mares y además de conservarlos y protegerlos y usar de una forma sustentable los recursos. En este sentido, México lo que ha venido haciendo es creando grupos de investigación en las diferentes universidades del país, que vamos estudiando los mares a través de buques de la zona costera con embarcaciones y laboratorios, y de conocer ante todo cómo va cambiando a lo largo del tiempo con sensores remotos. Los vemos desde el espacio. O sea, desde el espacio vemos solamente la superficie, pero ya la parte profunda tenemos o que bajar, y bajamos en sumergibles, o bajamos robots y tomamos muestras. La promesa de este programa es un viaje a la profundidad de los mares. ¿Qué hay? Usted, doctora, que ha podido observarlos a través de estos dispositivos, estos aparatos, a través del conocimiento de la investigación de otros científicos, ¿qué hay ahí? Porque ¿qué se ve? Ya sabemos que no se ve nada, pero ¿qué hay? Realmente es fascinante. El país está ubicado por una parte en una cuenca tectónica que es el Pacífico, y es muy activa, y en el Golfo de México y Mar Caribe es pasivo. En el caso del Caribe tenemos una parte tectónica asociada a la cuenca de Caimán, que se está abriendo poco a poco también el Caribe. Y eso hace que el país sea también muy diverso a gran profundidad. Y yo le diría al público que nos está escuchando y viendo que se imagine que se va perdiendo la luz. Hay un poco de penumbra y se ve todavía gris, y de repente ya no vamos a ver nada. Y cuando vamos en un viaje en un sumergible, lo que hace el sumergible es llevar la luz a estas profundidades. Cuando la prendemos, encontramos estructuras muy diversas. En nuestro Pacífico mexicano encontramos toda una serie de estructuras de origen volcánico y tectónico que están activas, en donde emana agua caliente, tenemos organismos que están muy adaptados a estas grandes profundidades,
Cuando hablo de grandes profundidades, hablo de 2.000, 4.000 metros, con una presión de pues, una atmósfera cada 10 metros, lo cual hace que los organismos se adapten a vivir en el agua. El agua es su medio y es el bien común que compartimos con ellos. Es nuestro agua del futuro, es el agua de ellos actualmente, lo cual es muy valioso. Entonces, si nosotros vamos a pescar algo, pues es algo que vive en el agua y tenemos que cuidar que esa agua esté en buena condición. Vamos a encontrar animales que tal vez nunca hemos visto, porque su forma de vivir los hace tener formas de cuerpo, colores poco vistos, no invierten en mucho color, y además tienen que atrapar en la oscuridad objetos. Entonces vamos a encontrar muchos tentáculos, vamos a encontrar formas muy diversas. Sí, y yo quisiera añadir que en adición a toda esta enorme diversidad de seres vivos, también hay ciertos recursos muy valiosos. Pueden haber recursos minerales, claro, pero también hay muchas fuentes de conocimiento. Todos estos mecanismos que tienen estos animales para adaptarse a estas condiciones extremas pueden ser de gran utilidad para nosotros y para desarrollar nuevo conocimiento, nuevas tecnologías, nuevas medicinas. Ahí hay una gran riqueza. Hacia allá iba a ver toda esta vida adaptada a niveles, a ambientes hostiles, decimos hostiles nosotros porque lo comparamos con el ser humano, pero para ellos no son hostiles. Estos ambientes adversos de altas temperaturas, de alta presión, etcétera, puede ser una fuente, por ejemplo, como bien dices Alejandro, de recursos para nuevos medicamentos farmacológicos. Podemos hacer ahí, podría haber, no sé, algas que se presenten como el superalimento del futuro, no sé, ¿a dónde llega la imaginación científica? Pues lo que más encontramos son genes que no encontramos en otras partes del planeta, y eso es pues una gran herramienta, ¿no? Un gran detonador para generar nuevo conocimiento. Por ejemplo, podemos encontrar ahí proteínas o enzimas que no se degraden con altas temperaturas y eso ayudarnos en nuestros procesos. Podemos encontrar nuevas toxinas que nos ayuden como medicamentos o para explorar y entendernos mejor a nosotros mismos. Y de encontramos, hecho, perdón. No, adelante. Mira, uno de los aspectos que se vuelve interesante es que al estar explorando y al estar estudiando y realizando sobre todo investigación, vamos teniendo el reto de crear nueva tecnología y de innovar. Entonces, esta combinación de los dos aspectos, con un poquito de financiamiento, te permite llegar a grandes descubrimientos. Y yo creo que algo que potencia la imaginación de cualquier niño es descubrir cosas nuevas. Claro. Entonces, con nuevos descubrimientos vamos a encontrar nuevos recursos minerales o nuevos recursos energéticos, pero particularmente nuevos recursos de cómo se vive la vida y cómo nos puede, en un momento dado, limpiar lo que tenemos actualmente, que hemos hecho y deshecho en el planeta. Hacia allá iba, hablando de retos, hablamos de calentamiento global, hablamos de cambio climático. Y me imagino que esta gran región, invisible para la mayoría de los seres humanos, invisible en lo conceptual y invisible en el mundo real, ¿no? En lo que tenemos como evidencia, pues está expuesto a estos cambios. Me pregunto si es receptáculo de variación de temperaturas, cómo le afecta la basura, que tanto hemos oído, el vertedero de plástico que existe en la actualidad. ¿Qué sabemos de eso y qué hacemos para prevenirlo o para por lo menos registrarlo? Claro. Pues sí, sin lugar a dudas el cambio climático es algo que afecta a los mares profundos, es de varias maneras, desde la temperatura, porque afecta las corrientes y simplemente el ecosistema en sí. También, por ejemplo, con las emisiones de carbono, al cambiar el carbono en el aire, cambiamos cuánto es que el océano atrapa y cuánto de esto se convierte en un ácido. Entonces, los océanos se acidifican, que también ahí afecta al mismo calentamiento del planeta, porque qué tanto carbono puede atrapar el océano depende de la temperatura. Y lamentablemente en el mar profundo, junto a toda esta riqueza, también encontramos muchas veces nuestra basura. Los plásticos y muchos otros pues, contaminantes ahí se depositan. De igual manera, bueno, no sé si la doctora quiere hablar más de cómo afectamos. Todas las afectaciones provienen de tierra, principalmente. Hay otras afectaciones que se dan de forma natural, el vulcanismo en el fondo marino, los grandes cataclismos que se dan en el fondo marino con deslaves de sedimentos, pero esos no los conocemos, a veces los oímos porque tenemos
algunos hidrófonos puestos en el mar y podemos saber que esto ocurre. Muy rara vez estamos ahí presentes para ver que explotó un volcán en el fondo marino. Mira, de las afectaciones tal vez que más nos interesan el día de hoy es el cambio climático, porque hace esta sinergia con todos los contaminantes que incorporamos al océano. Entonces, el hecho de que haya un calentamiento, acidificación y falta de oxígeno que se va a ir recrudeciendo con el paso del tiempo, nos van a pedir en un momento dado que atendamos y que todos los modelos que hagamos de simulación incluyan el cambio climático. Porque de otra forma yo veo que es difícil que las personas puedan entender a lo mejor esto, pero se ha venido calentando el planeta. Esto calienta el agua. Al ir calentando el agua tiene un mecanismo para liberar este calor a través de surgencias, enfriándola con agua del fondo. Si en un momento dado todo el océano, que es inmenso, lo calentamos y además empezamos a liberar este CO2, que está atrapado por millones de años y se libera a la atmósfera, el planeta se calentaría enormemente. No lo veríamos en nuestra época, pero sí las próximas generaciones, y esto afectaría en muchos aspectos. Alimento que llega al fondo marino para los organismos que viven en el fondo. La ausencia de oxígeno, que empezaría a crecer estas zonas muertas o zonas de hipoxia y de anoxia que se dan de forma natural y otras generadas por el hombre. La parte de la acidificación, le decía yo a Alejandro hace un rato, que probablemente poco a poco esto cambiara un poco el tenor, pero desaparecería mucha de la fauna. Muchas de las larvas de los organismos que conocemos como adultos son larvas que se alimentan de alimento que podría tener necesidad de tener concha carbonatada. Si esa concha no se puede formar, no se forma el adulto del alimento, y en cascada empiezan a desaparecer varias especies. Y yo creo que eso es lo que más nos preocupa, porque finalmente el ser humano, la sociedad, vivimos de comer pescado. Es lo que nos ha hecho como ser humano un ser más inteligente. Hay un programa muy grande de la FAO que se llama Un Pescadito para el Niño, que permite que todos los niños en el mundo tengan al menos una pequeña sardina y sus madres también coman pescado, que les permite ser un poquito más inteligentes. Cada generación se va volviendo un poquito más inteligente. Y en el momento en que no podamos comer pescado, pues a lo mejor lo vamos a lamentar más adelante. Ahorita vamos a hablar en relación a los recursos, que nos provee esos recursos minerales, otro tipo de recursos. Les recuerdo que estamos en redes sociales, estamos en Facebook como Foro Consultivo Científico y Tecnológico y como Tangible. También estamos como en Twitter @Foro Consultivo y @Tangible, y en YouTube Foro Consultivo CIT, y en el Universal. Para Tangible estamos en el Universal. Sí, y bueno, en In Situ hemos preparado una cápsula para ver más bien cómo se trabaja en el mar profundo aquí en México, y en ella está la maestra Adriana Gaitán Caballero, es alumna de la doctora, y trabaja en la región del Chapopote, en el Golfo de México. Entonces, me encantaría poder compartirla. Vamos a ver la cápsula, muy bien. Mi interés por estudiar las profundidades del mar surge a partir de que son los sitios menos conocidos en el planeta, con organismos que tienen adaptaciones a condiciones que serían hostiles para nosotros, es decir, ausencia de luz, temperaturas bajas y presión elevada. Esto confiere a los organismos características muy particulares y poco comunes. Tengo el honor de ser parte de las personas que trabajan en el sitio Chapopote, considerado como un laboratorio natural y único por sus características. Este sitio se encuentra en el sur del Golfo de México a una profundidad de 3.000 metros y se trata de una elevación marina o cerro en cuya cima se encontró la salida de forma natural de diferentes hidrocarburos, altas concentraciones de metano, petróleo líquido, petróleo dúctil y petróleo más denso, o asfalto, de ahí su nombre Chapopote, que en lengua náhuatl significa asfalto. Lo más asombroso fue que en este sitio, asociado al asfalto y al petróleo, se encontraron organismos y una cantidad bastante elevada.
organismos como bacterias, gusanos de tubo, mejillones, peces y crustáceos. Nosotros sabemos que el metano es tóxico para nosotros, lo ocupamos día a día, por ejemplo, en las estufas de nuestras casas. Sin embargo, en chapopote promueve la vida. Es decir, en ausencia de luz, las bacterias toman este metano, lo convierten en energía y son los productores primarios, es decir, la base de la cadena trófica. En particular, yo estudio la ecología de dos grupos de crustáceos, el camarón caridio Albinocaris muricola, que solamente se ha registrado en este tipo tan particular de ecosistemas basados en quimiosíntesis, y las especies de langostillas del género Munidopsis, que son organismos generalistas, es decir, tanto pueden vivir en condiciones tan específicas como este sitio con altas elevaciones de metano y ácido sulfídrico, como en otros sitios del mar profundo. Así, mi objetivo de mi estudio es conocer la distribución y uso del hábitat, de este hábitat tan particular chapopote, por las especies. Este conocimiento es básico pero indispensable para saber quiénes viven en chapopote, cómo funciona el ecosistema y en un futuro hacer un buen manejo del mismo. Queremos agradecer las imágenes y los videos que aparecen en esta cápsula y a lo largo del programa, puesto que nos ayudan a ilustrar, nos acompañan en esta conversación y pues hace más fácil entender de lo que se está hablando, ¿no? Por supuesto, las imágenes vienen del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, del proyecto Nautilus, de Ocean Exploration Trust Company y del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Muchas gracias por facilitarnos este material. Y bueno, pues un tema fundamental, importantísimo, cuando hablamos de mares profundos, además de su estudio, su conservación, pues son los recursos que están ahí, los recursos que sabemos existen en abundancia y que hay, por un lado, iniciativas o intenciones o ambiciones de extraerlos y utilizarlos. Estamos hablando de hierro, de cobre, de titanio y litio, grandes cantidades de estos elementos, y por otro lado hay razones de peso para protegerlos. Así que, ¿qué les parece si hablamos un poco de minería en mares profundos? Minería sí, minería no, ¿y por qué? Pues desde la Convención del Derecho del Mar se define que hay dos grandes recursos, uno es la pesquería y el otro son los minerales. Y los dividieron, pesquería se va a FAO y la minería obviamente a la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Entonces, durante casi, se puede decir, 15 años, se ha venido explorando para saber si realmente tenemos los recursos que creemos que tenemos y evaluar cuánto realmente cuesta y si realmente se deberían extraer. Y eso ha sido realmente un dilema, que es un dilema desde el punto de vista ético principalmente, en donde lo que queremos es conocer si vale la pena realmente sacarlos. Entonces, hemos querido cambiar de hidrocarburos y hemos ido cada vez más profundo a extraer hidrocarburos y queremos cambiar de hidrocarburos a energías renovables. Al movernos a energías renovables, la opción es utilizar paneles solares, utilizar energía eólica y otro tipo de productos, pero para ello requerimos minerales cuyo origen es marino, están emergidos actualmente en tierra, los podemos extraer, pero son limitados, son finitos. Entonces se ha pensado que una forma de obtener esos minerales para carros híbridos, eléctricos, baterías, como el litio, que se utiliza en las baterías, cadmio, ¿no? Níquel, pues provienen del fondo marino. Y entonces es ahí donde tenemos que pensar si queremos invertir en sacar este níquel, que a lo mejor para deshacernos después de las baterías de níquel nos va a costar 40 años, ¿no? Entonces, esos son los dilemas que estamos tratando de discutir, y lo que estamos queriendo llegar es a que si se va a llegar a hacer extracción de minerales, y hay tres grandes recursos que son nódulos polimetálicos, costras enriquecidas de hierro y cobalto y sulfuros polimetálicos, asociados todos a esta actividad que hay en los fondos marinos a gran profundidad, que se tengan los mejores reglamentos ambientales y los mejores mecanismos que garanticen que no vamos a tener un impacto adicional y que hagan sinergia con el cambio climático.
En relación a reglamentos, ¿cuál es la situación en México? ¿Hay una discusión legislativa? ¿Esto se habla en algún pasillo del Congreso o simplemente es una buena intención? No, sí hay discusión, y además este es un tema interesante porque los recursos que hay en el océano pueden estar o cerca de tu costa, y entonces como nación pues es parte de tu territorio o parte de tu actividad económica, o pueden estar lejos, claro. Y entonces son aguas internacionales, pero hay que entender que los océanos pues son de todos y que todos estamos conectados. El océano es muy claro, es muy gráfico en eso, como todo está conectado, ¿no? Como el impacto que hace uno lo reciben todos. En efecto, hay un incentivo de tener estos minerales porque se usan para celdas solares, se usan para teléfonos celulares, por supuesto que sí, pero también todos estos recursos atraen vida. Algunos de ellos, por ejemplo, los nódulos de manganeso se forman a través de residuos orgánicos, tal vez un diente de tiburón que empezó a atrapar metal del océano, y se generan varios, y ahí alrededor florece la vida. Y entonces nos falta conocimiento realmente para saber cómo podríamos explotarlos de la mejor manera posible. Entonces ahí primero habrá que tener todavía más conocimiento, hacer más investigación, pero también desarrollar la tecnología para tal vez poder solo recuperar a algunos y no todos, y no hacer una devastación gigantesca. Porque a veces nos olvidamos de que la pérdida de biodiversidad es una afrenta igual o mayor que el cambio climático a nuestra forma de vida. Entonces la salud del planeta depende mucho de la biodiversidad. Y entonces, más allá de uno podría pensar en que tal vez si se mueren unas especies, tal vez alguna persona puede pensar que eso solo es ético o estético. No, es algo que se nos va a revertir a nosotros si no lo cuidamos. Entonces, sí se necesita. Y en términos de gestión, lo que tenemos que hacer en este país y en todos los lugares es tener una gestión muy eficiente. Y entonces, si se va a hacer minería de mares profundos, tener como las herramientas que nos permitan desarrollarla de manera responsable, de manera que podamos tener un impacto aceptable, hacer su manifestación de impacto ambiental, y que no se confunda con otras cosas, porque a veces se confunde con simplemente minería de mares profundos con los desechos de la minería que se vierten en el océano, pero son actividades distintas. Entonces habría que tener ahí mucha claridad. Obviamente estamos hablando de una actividad a largo plazo, no es que se decida hagamos minería y que mañana se puedan extraer los recursos. En ese sentido, mi pregunta es, ¿estamos dando los pasos para, en caso de que sí decidamos? Porque, por otro lado, aquí tengo una cifra, dice, una operación de minería de mares profundos con una duración de 20 años requeriría de una inversión de 11.9 mil millones de dólares y reportaría ganancias por 18.8 mil millones de dólares. O sea, es un gran negocio. Es enorme. Es un gran negocio, y si a lo mejor ahorita todavía no despierta el interés en la medida en que los hidrocarburos empiecen a menguar, etcétera, etcétera, seguramente despertará a otro tipo de tiburones, no precisamente a los que están en el fondo, en el mar. Entonces, estamos dando los pasos no solo en cuestión legislativa, tecnológica, ahorita que estamos a tiempo, que podemos prever lo que podría suceder, o nos vamos a dormir en los laureles a esperar que llegue como un tsunami con los problemas. A ver, te voy a platicar. En el caso de áreas fuera de jurisdicción nacional, se ha pedido por parte de la Autoridad de los Fondos Marinos, le pide a los contratistas que tengan varias componentes. Una es la línea base ambiental, la otra es la parte de biodiversidad, la parte del desarrollo tecnológico, y en el desarrollo tecnológico tienen que desarrollar desde cómo se va a colectar el equipo y que ese equipo haga el mínimo impacto, desde cómo se va a transportar, porque va a haber embarcaciones y puedes tener choque de embarcaciones o derrames de petróleo en la superficie, que lo compliquen todavía más, y luego cuando llegue al país donde lo van a procesar, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y qué van a hacer con todos los residuos que dejen. Entonces eso es muy importante, y se tiene que hacer un desarrollo tecnológico para esto. Y luego les piden un estudio económico, saber si realmente va a ser redituable el extraerlos, ese costo-beneficio que va a tener realmente y que va a dejar. Los números que tú lees son muy atractivos, y de momento suenan muy atractivos como para incursionar en esto. Pero cuando ya te pones a ver el punto a punto, a la mera hora sale mucho más caro. Y para fines de lo que requiere este planeta y la vida en el planeta, pues dices, si requiero los océanos para el planeta, no voy a echar a los océanos y los voy a contaminar todos, porque de ellos depende nuestra vida.
Entonces, en la parte de gestión debes incluir, además de muy buenos reglamentos de cómo lo vas a explotar, de quién va a tener la responsabilidad de llevar a cabo el monitoreo, quién va a llevar a cabo la línea base y cómo va a reportar, dónde van a estar los datos y transparentemente claros, que estén accesibles a toda la sociedad, sobre todo los de línea base, y después que tengas la posibilidad de decidir qué vas a hacer con esos recursos. O sea, ¿quién se va a beneficiar? Fuera de jurisdicción nacional, son un bien común de la humanidad. Entonces, el dilema es quién decide. ¿De quién son los mares? Exacto, de quiénes son y quiénes lo van a explotar y a quién le va a dar el beneficio. Entonces, simultáneamente está la discusión si asociado a la formación de estos nódulos polimetálicos y de las costras, hay bacterias, y hay bacterias que viven en estas condiciones de minerales y de gran profundidad y baja temperatura, ¿qué tanto este tipo de bacterias o este tipo de microorganismos nos pueden ayudar a primero revertir y limpiar lo que hemos ensuciado en tierra y restaurar lo que tenemos dañado en el planeta, y después tal vez dar el paso y ver cómo hacerlo de una forma realmente sustentable, cuidando el planeta, que mantengamos los mares en las condiciones que deben estar? Y ahí aparece la parte de gestión que se llama conservación, conservación y restauración. Y hemos hecho muy poquito, y para Mar Profundo creemos que no tenemos todavía ni la tecnología para restaurar, ni las condiciones para poder garantizar que podamos recuperar lo que hemos perdido. Entonces, primero está el reto de recuperar antes de pensar en ir y saquear de nuevo. Unas palabras finales, Alejandro. Pues sí, yo quisiera decir que realmente los océanos son inmensos, tanto de su perspectiva económica como de su valor ecológico. 2/3 partes del aire, del oxígeno, 2 de cada 3 bocanadas que tomamos de aire vienen de los océanos. Es el verdadero pulmón, y también estaría mal decirlo pulmón, pero bueno, de ahí proviene el oxígeno, ¿no? Pues sí, creo que por eso ahora pensamos en economía azul en lugar de economía verde, tal vez. Y pensar que hay que cuidarlos porque somos nosotros, ¿no? Todo lo que invertamos en cuidar a los mares se nos va a regresar multiplicado, y al revés, y viceversa, perdón. Si los arruinamos, ahí se acabó. Y por más desconexión aparente que exista, por más que estemos en el centro de un país a 400 kilómetros de las costas, tener esa conciencia, ¿no? El mar nos está proveyendo de muchos recursos, primero de todos el oxígeno, alimentación, etcétera, así que cuidémoslo, ¿no? Y el agua particularmente, el agua ha venido acompañando la vida en este planeta. Entonces yo soy de la idea que ante todo siempre consideremos que el agua es el punto más importante para el planeta y la vida. Entonces, desde mi punto de vista, sí hay que dar un pequeño mensaje, es decir, que el hombre siempre estuvo acompañado de los mares. El hombre navegó en los mares, el hombre se desarrolló cerca de la costa, y para seguir viviendo va a requerir a los mares, y hay que cuidarlos. Me parece que no es un pequeño mensaje, sino un gran mensaje que nos llevamos. Muchas gracias, doctora Elba Escobar Briones, Alejandro Gemel, muchas gracias por estar aquí. Más información, vayan a la página de In Situ y van a encontrar estos artículos maravillosos de una amplitud de temas. Son muchos temas, en este caso esta minería de mares profundos, pero ahí pueden despertar su imaginación, saciar su curiosidad y tener mucho más conocimiento. Los invito, y otra vez, redes sociales, sigan la conversación en Twitter, @foroconsultivo y @tangible, y nos vemos en el próximo Foro Tangible. Muchas gracias por estar aquí. No, ¿de qué? Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima.